Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Nosotros estamos en una edición más o una emisión más de Nos Hacemos de Palabras. Y ahora tenemos a dos invitados de lujo que aparte colaboraron en esta edición de nuestra revista, la N15, con dos artículos súper, súper interesantes. En la presentación pasada que hicimos de la revista les hablamos de ellos. Uno es del Parque Joyo Mayu, que nos hizo favor de presentarnos Alejandra o de escribirnos Alejandra. Y el otro es del desuso de los pasos a desnivel, que nos hizo favor de escribir Willy. En esta ocasión vamos a hablar, en este Nos Hacemos de Palabras, vamos a hablar un poco sobre ciudades verdes, sus características, ver un poco la visión de ambos que tienen experiencia en estos temas de desarrollo urbano, de ciudades sustentables, que nos puedan aportar un poco de toda esa experiencia que ya traen y podamos analizar juntos el tema, podamos ir como quitándole un poquito de esa carnita que tiene a veces y que podamos utilizarla, ¿no? Para que sobre todo podamos exigir a nuestros gobiernos que se preocupen porque las ciudades sean sustentables. Voy a presentarlos para que ustedes sepan bien quiénes son, de dónde vienen, qué estudiaron, cuál es su experiencia profesional, ¿no? Alejandra Peña Díaz tiene una formación académica en la Universidad Autónoma de Chiapas. En el año 2013 termina la licenciatura en Gestión y Autodesarrollo Indígena y en el año 2018 concluyó la maestría en Desarrollo Local. Actualmente es candidata a doctora en Estudios Regionales. Su línea de investigación es la producción del territorio urbano y la apropiación del espacio público en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Su interés en la investigación sobre la ciudad la ha llevado a especializarse a través de diferentes diplomados, como el Diplomado en Desarrollo Metropolitano, el Diplomado en Planeación y Diseño Urbano, formación de corresponsables en diseño de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, ambos impartidos por el Colegio de Arquitectos de Chiapas, así como el Diplomado en Cartografías Sensibles en Espacios Públicos, impartidos en la Universidad Autónoma de Chiapas. Alejandra Peña es miembro de la Asociación Colombiana de Investigadores Urbanos Regionales, miembro de la Asociación Nacional de Parques y Recreación de México y miembro de la Red de Investigadores de Ciudades Intermedias en América Latina. Muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, gracias. Willy, ahora voy con Willy. Willy Raúl López Flores es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestro en diseño urbano por la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha trabajado en el ámbito público y privado con experiencia en el ámbito académico como docente de la Universidad Autónoma de Chiapas. Tiene un interés profesional que se centra en los temas relacionados a la ciudad: historia, crecimiento, medio ambiente, seguridad, género, entre otros. Hola Willy, qué gusto tenerte por acá. No te escuchamos. Échale a tu audio porque se silenció tu micrófono. Ya, muchas gracias y mucho gusto por mucho gusto y muchas gracias por la invitación también. Gracias, Willy, gracias. Pues eso, ¿no? Es una charla un poco entre amigos, para que podamos ir buscándole al tema. Yo creo que es un tema que es muy relevante. Creo que es un tema ahorita en especial en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez que está muy en boga. Escuchaba la ocasión anterior me parece que es un arquitecto norteamericano, ¿no? Que dice que el mayor riesgo que las ciudades se enfrentan actualmente es el cambio climático. Y bueno, creo que en este tiempo en el que estamos viviendo, que el calor o sea, estamos sintiendo los efectos del cambio climático en gran medida con el calor, con la falta de agua, es indispensable contar con ciudades organizadas, con ciudades que puedan ser ciudades sustentables, que puedan ser ciudades verdes, que puedan ser ciudades apropiadas por las personas y no tanto por los vehículos, ¿no? Entonces yo nada más doy una pequeña introducción acerca de lo que se considera como ciudades verdes. Después te doy paso, Ale, para que nos puedas hacer esta exposición que traes preparada y luego empezamos con una charla, ¿no? Amena. Okay. ¿Sale? Ciudades verdes se tienen como definidas como aquellas que cuentan con abundantes espacios naturales, ¿no? Para favorecer el bienestar y salud de sus habitantes. Tienen bajos niveles de contaminación ambiental y pocos gases de efecto invernadero, sobre todo por las construcciones y por los modelos que utilizan para ello, ¿no? Potencian una edificación ecológica y sostenible, y sus ciudadanos están educados y actúan bajo criterios de respeto al medio ambiente. Es decir, se trata de proteger lo que se tiene y no tanto de estarle dando en la torre esos espacios que ya se tienen, como los parques, como las ciclovías, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco como lo que se entiende por ciudad verde.
No sé tú, Willy, ¿qué piensas? ¿Cómo podemos construir una ciudad sustentable? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿De qué depende? Uf. Es un tema muy, muy, muy complejo. Uno de los grandes problemas que yo percibo desde pues, la experiencia que he tenido y lo que he estudiado sobre el tema es que es un poco un tema que tiene que ver con la gobernanza, a mi parecer. Cuando hablamos del gobierno, sí es muy importante especificar qué orden de gobierno, porque cuando vemos, por ejemplo, esta agenda que Alejandra nos hizo el favor de poner, la agenda de ONU Habitat, la 2030, con los 17 ODS, que específicamente el número 11 es el que atiende a las ciudades, sí es muy bonito en cómo se plantean estos ideales, pero a la hora de bajarlos al territorio es súper complejo cómo se ejecutan, porque específicamente en el ODS 11, que habla de las ciudades sustentables, eh, no se tiene en cuenta, por ejemplo, la administración municipal. Si nosotros revisamos la Constitución, el artículo 115, la federación faculta a la entidad municipal como aquella que se hace cargo del manejo del territorio. Entonces, eh, si lo desagregamos ese artículo, el municipio tiene injerencia en 8 puntos que a mí me parece que son súper importantes que la gente tenga en cuenta, o quienes nos escuchan y nos ven, sepan a qué nos referimos. El municipio es el encargado de manejar el agua potable, el drenaje, el alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales. El segundo punto es el alumbrado, el tercero son el manejo y recolección de residuos sólidos, el cuarto son los mercados y el abasto de la ciudad, el quinto son los panteones, el sexto es el rastro, el séptimo son las calles, parques, jardines y equipamientos, y el ocho es la seguridad pública. Si analizamos esos componentes, son todos los componentes que realmente tienen que ver con el espacio público, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos, bueno, ¿por qué el gobierno no invierte en parques? Es porque el gobierno no está facultado para hacerlo, ¿no? Entonces, si te pones a analizar cuáles son digamos, la manera en cómo el municipio se mueve o cómo el municipio tiene recursos para poder utilizarlos en el espacio público, te das cuenta que el municipio solo puede captar recursos por medio del predial y el cobro del agua. Entonces, cuando uno analiza la situación, también se me hace un poco injusto decir todo el tiempo, ¿por qué el gobierno no está haciendo proyectos de infraestructura? Y es porque la entidad de gobierno que se tendría que dedicar a ese tipo de proyectos no tiene los recursos. Con una captación de impuesto predial, ni de chiste te alcanza para una planta de tratamiento de aguas residuales como la que se construyó en el Parque Tuxtlán, que está al lado de Joyomayo. O sea, es imposible, ¿no? Entonces, hay mecanismos de cómo pueden participar los órdenes de gobierno, pero no son tan sencillos de elaborar. Por ejemplo, Alejandra hablaba de las zonas metropolitanas. Hay un recurso de zonas metropolitanas federal que hace como 3 años se vio recortado como en un 60%. Fue recortado por plano de administración. Ese recurso, si hacemos un poquito de numeritos, en memoria para atrás, la rehabilitación de Cañahueca y de Joyomayo, no, de Joyomayo no, la de Cañahueca, se hizo con esos recursos de zona metropolitana, ¿no? Pero si analizas también, bueno, realmente Cañahueca es un parque metropolitano donde un usuario de Suchiapa se vea beneficiado por eso, pues te das cuenta que no. Entonces, son cosas que yo creo que cuando empezamos como a desmenuzar o nos preguntamos, bueno, ¿cómo podríamos hacer que nuestras ciudades fueran sustentables? Yo creo que mucho de la gran problemática es esta, ¿no? Y no es que se trate de que nos sentemos aquí a juzgar y echar, a repartir culpas, ¿no? Es que es culpa del gobierno, es que es culpa de la ciudadanía. Parece que cada uno de los actores que forman parte de la ciudad tienen su responsabilidad en eso, ¿no? Entonces, yo sí creo que mucho el tema de la sustentabilidad tiene que ver con un tema de gobernanza, porque el esquema político participativo en el que estamos actualmente no está preparado para hacer ese tipo de cambios que nos permitan acceder a una ciudad que sea, digamos,
que sea para todos y que se componga o se forme con la opinión de todos. Actualmente vivimos en un esquema donde la ciudad se planea, porque ni una ciudad está planeada, todas las ciudades se van construyendo con el paso de los años, pero vivimos en un esquema donde las decisiones de hacer ciudad vienen de quien gobierna y quien maneja los dineros de la ciudad. O sea, tristemente este es un tema totalmente político, ¿no? O sea, los proyectos de infraestructura de Tuxtla Gutiérrez vienen desde el tema del orden estatal, ¿no? Cuando el Estado no tiene por qué ingerir en el territorio del municipio. Lo vemos con el libramiento, los proyectos que están haciendo de los pasos al desnivel, lo vemos con esta idea que está empezando a sonar mucho quieren hacer un distribuidor vial, un paso a desnivel en Joyomayo y Cañahueca, que me parece la cosa más irracional del mundo. Y te das cuenta que quienes están tomando estas decisiones es el gobierno del Estado, cuando el gobierno del Estado no tiene injerencia directa en el territorio. Entonces, esto es lo que a mí en lo personal me salta mucho, ¿no? O sea, creo que nosotros como ciudadanos nos tendríamos que empezar a preguntar, primero tendríamos que informarnos sobre cómo funciona nuestra legislación, cómo funciona, cuál es nuestro papel como ciudadanos y cuál es nuestro poder de participación. Y en segundo es cuestionar a quien realmente está tomando las decisiones de este tipo de diseño de infraestructuras, porque a fin de cuentas esto se hace con nuestros impuestos. Claro. Y no me parece justo que este tipo de decisiones las tomen personas que son las menos capacitadas para hacerlo. No es que lo tengamos que hacer nosotros los que nos dedicamos a estudiar la ciudad, pero sí tiene que haber un consenso entre la población, entre un núcleo de personas especializadas en el tema y obviamente el gobierno, ¿no? Esto es algo que nos compete a estos como tres grandes entidades que podemos ser quienes puedan dar este paso para pensar en otro tipo de ciudades más sustentables, más verdes, toda esta parte, este ideal, ¿no? Que es súper padre y es súper bonito y ojalá un día alcancemos eso, pero creo que es algo que se tiene que trabajar desde abajo, desde el punto de vista eh, de nosotros asumir nuestro papel como ciudadano y después exigir, ¿no?, a la autoridad. Y esto va desde el ámbito político, tal cual. Claro, Willy, sí, es cierto, gracias, tienes razón. Sin embargo, en esta trinidad que mencionas, ¿no? En la que estamos inmiscuidos los ciudadanos, a veces los ciudadanos no sabemos ni siquiera de dónde salen las políticas públicas que nos están trastocando la vida, ¿no? O sea, ¿de dónde salen esas decisiones gubernamentales? En este caso, la mayoría de las personas pensamos que todas las decisiones que pasan por el municipio tienen que ver con gobierno municipal. Por ejemplo, lo que bien dices de los pasos a desnivel, de las intervenciones en los parques, pensamos que quienes toman esas decisiones son los gobiernos municipales y no es así, son los gobiernos estatales. Entonces, y el recurso no está en los gobiernos municipales, aunque son los que en un momento dado tendrían que gestionar porque el espacio es de la ciudad. Yo pienso que aquí tiene que ver mucho con la concepción de desarrollo que se tiene, ¿no? Quizás tenemos una concepción de desarrollo, no sé, que le tira más al desarrollo que tiene que ver con grandes construcciones, con muchos vehículos. Se ve al desarrollo como eso y no como el bienestar poblacional, ¿no? Entonces, como tú dices, tendríamos a lo mejor como ciudadanos que empezar a marcar la agenda pública, ¿no? ¿Cómo crees que podamos hacer eso? ¿Cómo le han hecho otras ciudades como Medellín, como Copenhague? No nos vayamos al caso europeo, porque Europa tiene su realidad, ¿no? Y parte de ello. Pero pues en América Latina, ¿qué están haciendo? Hay ciudades, a mí me llama la atención, me sorprende mucho Colombia, que tenía una realidad similar a la nuestra, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a crimen organizado y todas las cuestiones que ahorita estamos teniendo nosotros tan exacerbadas. ¿Cómo hicieron? ¿Qué es lo que hacen? Los ciudadanos exigen. Yo pienso que a lo mejor el camino es, o nos vamos con los diputados y ahí estamos presionando para que cambie la legislación, o qué tenemos que hacer como iniciativas ciudadanas. ¿Qué podemos hacer, Alejandra? Bueno, pues es un tema bastante complejo. Por ejemplo, es la coordinación, ¿no? Es la coordinación, la comunicación, establecer canales de comunicación adecuados entre la ciudadanía, estos órganos especializados en participación,
las autoridades municipales y estatales, ¿no? Conocer la historia de las ciudades. Por ejemplo, esta cuestión que menciona Willy, que es muy cierta, que el gobierno estatal, por ser capital Tuxtla Gutiérrez, pues tiene la principal injerencia o hegemonía en las decisiones que ocurren en el municipio. Esto es histórico, ¿no? Donde, bueno, desde los años en que comenzaron por ejemplo, cuando se empezó a la figura del gobernador, pues decidía qué hacer y qué no hacer en el espacio público en Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, la creación de Cañahueca, la creación del Parque del Oriente, fueron decisiones unívocas de un gobernador. Me gusta el terreno, lo voy a expropiar y lo hago área pública. Esa es la historia de los parques en Tuxtla. Eran ranchos, eran propiedades privadas que al gobernador le gustaban y los hacía parques, ¿no? O vialidades o lo que él quisiera. Entonces, esta historia pues se viene repitiendo, 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 y Tuxtla, por ser la capital, pues tiene que, pues recibe todo ese tipo de hegemonía, ¿no? Del gobierno del estado, y el gobierno municipal pues no incorpora, a pesar de que no tiene como digamos esta responsabilidad o el manejo de recursos para gestionar espacio público, pero sí tiene la cuestión de la responsabilidad de la participación local, por ejemplo, ¿no? Hay órganos descentralizados en Tuxtla, como en otras ciudades, que esto sí ha funcionado mucho, por ejemplo, en ciudades como Guadalajara o en ciudades de América Latina, como son los órganos de participación. Por ejemplo, en Tuxtla está el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal, que es el supuestamente encargado de hacer llegar todos los sentires poblacionales, todos los proyectos que van a ejecutar. Sin embargo, bueno, pues su tarea no ha sido, pues sí ha sido efectiva en los últimos años, pero bueno, en el transcurso no ha sido tal su impacto para poder lograr esta gobernanza, estos proyectos participativos en el espacio público, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la cuestión. Yo creo que el tener como un solo objetivo, por ejemplo, en ciudades como Medellín, donde la violencia era demasiado, ¿no? Y que tocaba a todos los sectores poblacionales, no solamente a los habitantes, sino que a las autoridades. Ya habían asesinatos, había violencia, había drogas, y bueno, las autoridades quisieron decir hasta aquí, ¿no? Entonces hubo una coordinación, hubo una decisión muy fuerte, y una coordinación que llegó desde desde el presidente hasta hasta todos los presidentes municipales o de delegaciones, no sé cómo se llaman allá, hasta el barrio, ¿no? Entonces, esto es una cuestión de cadena, ¿no? Un encadenamiento. Por ejemplo, yo tenía reuniones con el ICIPLAN y les comentaba, bueno, este proyecto, la gente no lo ve así, no sabemos, no conocemos. ¿Por qué no hay un ejercicio participativo? Ellos tienen ejercicios participativos con muy puntuales grupos, asociaciones civiles muy puntuales, laboratorios muy puntuales, entonces, pero no se dan a conocer a toda la población. Y yo les comentaba, bueno, se eliminarían muchas problemáticas en Tuxtla si tan siquiera hubieran dado a conocer la información, no que la gente empiece también a crear historias o formar otras versiones que no son las adecuadas, y empiezan a haber conflictos, ¿no? Por no tener buenos canales de comunicación, ¿verdad? Por no tomarse como la tarea y el trabajo de decir, oigan, fue así, asado, y poder lograr como objetivos comunes, ¿no? De participación y demás. Y luego la participación de la población en espacio público se dirige, por ejemplo, a sus actividades. Por ejemplo, en Cañahueca hay participación de clubes deportivos, ¿no? Y hacia una actividad muy dirigida. La limpieza de los parques, ¿no? Se van a lavar los parques. La reforestación se considera pues sembrar árboles, ¿no? Sin su cuidado, sin su manejo estratégico, ¿dónde? Entonces, este tipo de cuestiones de participación son muy mínimas, son muy operativas, que no tienen como un impacto grande en el espacio público, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las consideraciones principales para la sustentabilidad, es tener como una idea y tener mucha gente que trabaje para lograrlo, ¿no? En todos los niveles, en todas las escalas, porque bueno, no solamente en una cuestión municipal, sino en una cuestión regional, nacional, ¿no? Y de todo, por ejemplo, todo lo global también pues va a impactar en el territorio, ¿no? Y lo vamos a particularizar a partir de las formas en cómo habitamos las ciudades. Entonces yo creo que esto sería una buena estrategia, el crear canales de comunicación efectivos. Claro, entonces parte un poco de eso, ¿no? Como la cuestión que tendríamos que tener nosotros como sociedad, como ciudadanía, para poder estar también más informados, solicitar información, no solo dejarle, yo creo que es un tema muy tratado, ¿no? En muchos,
no solo en el tema de sustentabilidad, sino en la mayor parte, pues lo que necesitas es la participación ciudadana en gran medida, porque el problema realmente de la ciudadanía creo que tiene que ver con que estamos muy desinteresados de los asuntos públicos y las ciudades realmente son los lugares en los que convivimos, en los que llevamos a cabo nuestra vida. No entendemos que nuestro bienestar y el bienestar de nuestra familia está ahí, ¿no? O sea, la ciudad es un elemento importantísimo del desarrollo de la vida de cualquier ser humano, ¿no? Porque obviamente los que vivimos en las ciudades, porque las poblaciones rurales pues se rigen de otra forma, ¿no? El espacio está configurado de un modo distinto, ¿no? Sin embargo, como ciudadanos, tendríamos que empezar a actuar, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Quizás empezar a usar bicicleta para tener acciones de más impacto, además de, lógicamente, cuestionarnos. Quizás, como tú dices, habrá un grupo en Joyomayu, ahorita que está de los menos puentes, más parques, creo que es el otro movimiento que he visto que está sonando justamente por el puente que están planeando hacer, o el paso a desnivel que están planeando hacer entre Joyomayu y Cañahueca, o sea, ¿qué pasa, no? Entonces, ¿hacia dónde empujarle? ¿No? ¿Cómo poder empezar a hacer esta sinergia ciudadana que en un momento dado nos pueda llevar a la construcción de ciudades que nos den bienestar, ¿no? Que no solo pasemos, que no solo vivamos, que no solo estemos ahí sobreviviendo, sino que podamos tener una calidad de vida, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? Porque yo estoy Pues hable y hable, pero pues ustedes son los invitados. Yo siempre hablo. a mí me recuerda mucho, y bueno, o sea, si la pregunta aquí es, bueno, ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer? ¿Qué han hecho otras ciudades? Y que nosotros podríamos tomar como ejemplo. Eh, si bien está el caso de Medellín, que se conoce el tema de la violencia y la estrategia que se realizó en función de eso, eh, creo que el cambio tiene que ver mucho con como que con quienes formamos parte de la ciudad, ¿no? A mí me recuerda mucho el caso de Jane Jacobs, que es uno de los, o sea, para mí es el ejemplo muy claro de cómo la, la observación de los fenómenos de la ciudad y la lucha por defender el espacio público es la que ha transformado no solo el ejemplo de Jane Jacobs que fue en Nueva York, sino eso fue la base de lo que ahora nosotros vemos, por ejemplo, en Helsinki, lo que vemos en Finlandia, lo que vemos en toda Europa, estos principios de esta ciudad que es para las personas, se gestaron por medio de esta lucha y esta manera en cómo la ciudadanía se interpone a quienes tienen el dinero para invertir en la ciudad y los gobiernos, que es donde está el mayor problema. O sea, lo que pasa mucho aquí es, hay una relación directa entre la manera de hacer política tradicional en la ciudad y obviamente los grupos de poder que manejan los dineros de las ciudades y cómo estos dos grupos todo el tiempo con el paso de los años históricamente han sido que quienes en esta relación simbionte que tienen han sido quienes han decidido los procesos de producción del espacio de las ciudades. Hasta que llega un grupo que se interpone entre estas dos entidades y asume que el Estado tiene su lugar y el capital privado tiene su lugar y no tiene que interceder uno con el otro, es cuando realmente se puede ver un cambio. O sea, en Nueva York, Jane Jacobs se interpuso un gran capitalista que se llamaba Robert Moses, que quería hacer un desarrollo en Williamsburg, en Nueva York, lo que ahora es una gran zona hipster turística en Brooklyn. Eh, Ahí querían tirar todas las casas y hacer desarrollos inmobiliarios muy parecidos a los del Bronx. Jane Jacobs encabezó un movimiento ciudadano muy fuerte. Y a mí lo impresionante del caso es que Jane Jacobs era una periodista, pero escribió un libro que fue el que cambió así la historia del urbanismo en todo el mundo, que sentó los precedentes de cómo observar una ciudad diferente, ¿no? Que eso es lo que creo que nos hace falta a todos como ciudadanos entender, ¿no? Es esta parte que tú comentas, o sea, la ciudad no es solo el lugar donde vivimos ni el lugar donde trabajamos, sino es donde también desarrollamos esta serie de actividades que no son productivas, son reproductivas, que es la que nos hace felices, ¿no?
y la que también nosotros queremos construir para nuestros hijos, para que también sean felices, ¿no? Y Claro. esta, obviamente, este anhelo de buscar esa felicidad involucra pues una ciudad que sea verde, que sea sustentable, que no te cueste un ojo de la cara tomar un colectivo para ir al centro, que no te mueras de calor en ese colectivo. O sea, en esa búsqueda y en luchar por ese ideal es donde está la diferencia, ¿no? Y ella muy puntualmente nos señala cómo observar esta ciudad, ¿no? Lo importante de la ciudad no son los parques en sí, son los niños jugando en ese parque. O sea, si ese parque no tiene niños, no tiene sentido que exista, ¿no? Y eso pasa mucho acá en Tuxtla, en muchos parques, digo, Coyomayo y Cañahueca son esos parques que nunca están vacíos, salvo en la noche porque los cierran, ¿no? Pero hay un montón de parques como, no sé, o sea, la remodelación que hicieron del antiguo Parque Morelos. Tú ahora vas al Parque Morelos y realmente es un poco triste porque la ocupación que tiene es como un 30-40% menos de la que tenía antes, ¿no? ¿Por qué? Porque antes tenía un montón de árboles, antes tenía un Juegos. montón de juegos, por eso iban los niños, ¿no? Y parece que se nos olvida que lo importante es eso, ¿no? Y en las obras estas de infraestructura, que pareciera que lo importante es que la obra brille y se vea, es justo al revés, ¿no? Justo lo que importa es que llegue la gente. Uno de los grandes aciertos para mí, por ejemplo, de la última remodelación que se hizo en Joyo Mayo, fue justo esa. No tocaron nada del parque. Simplemente hicieron una reestructuración de la infraestructura física que ya estaba dañada, pero el parque sigue estando igual que hace 25 años cuando se construyó, lo cual a mí me parece un acierto porque la gente le gusta ir. Y si tú Es un vas a reflejo. Joyomayo, claro, tú vas a Joyomayo un domingo y no hay ni dónde caminar, ¿no? Está llenísimo. Entonces, creo que ese es el punto, ¿no? Si empezamos a observar y empezamos a darnos cuenta que lo importante es que los niños, que las personas estén felices en ese parque, que se sientan seguras, que estén en los espacios iluminados. Ese es el objetivo principal. Lo demás creo que es secundario, ¿no? Esas intervenciones donde lo físico es lo que importa, donde el puente es lo que importa, donde lo importante es llegar rápido en tu coche, creo que si abordamos las cosas desde ese punto de vista, creo que estamos condenados al fracaso como lo estamos ahora, ¿no? Entonces, si nosotros como ciudadanos empezamos a exigir eso, eh, quizás las cosas puedan cambiar y se exigen pues con nuestro derecho que tenemos, que es el voto, ¿no? O sea, lo que ya no se vale es que nosotros seamos indiferentes a los procesos políticos, por ejemplo, porque es ahí donde se gestan los proyectos. Es ahí donde tú le exiges a quien vas a votar, oye, yo voy a votar por ti, pero quiero que hagas esto, esto y esto. No quiero que hagas lo mismo siempre. Y cuando lleguen al poder, ¿sabes qué? No estás cumpliendo, yo no estoy de acuerdo con esto que estás haciendo. No ser indiferentes ante este tipo de cambios y cuando pasan, pues digamos, nosotros desde la comodidad de nuestro coche digamos, bueno, no me interesa porque a mí no me afecta, se acabó. Entonces, yo creo que ahí mucho es donde puede estar este cambio, que dejemos esta apatía de como ciudadanos y nos empecemos a involucrar en estos procesos que nos conciernen a todos, ¿no? Claro. Claro, es un poco tomar nuestro lugar, nuestra posición, ¿no? Dentro de este esquema democrático, digámoslo así, asumirnos como entes políticos que pueden en un momento dado transformar la realidad de una situación en específico, ¿no? Y dejar de ser tan desinteresados de los temas que nos atañen a nosotros, que a fin de cuentas las decisiones las toman otros, pero quienes las sufren, quienes las viven, quienes las experimentan, somos los ciudadanos, las personas que estamos viviéndolas diariamente, ¿no? Entonces, un Claro, poco ya que por dígame. ejemplo esa parte nada más como para cerrar, esa parte cuando todo el mundo habla de Copenhague y te hablan, no sé, de Seúl, San Francisco, de estas partes, la gente cree que cuando tú ya ves el resultado y ves las fotos postales hermosas de los proyectos, la gente cree que no hay todo este proceso de diálogo y de participación donde hay un montón de conflicto. Y obviamente eso es innegable. Cuando todos nos involucramos, obviamente va a haber conflicto y va a haber discusión. Pero la gente tiene esta idea de que la discusión es mala y no es mala, al contrario. Esa es la que hace que enriquezca los proyectos y que enriquezca el cómo se usan en los espacios en las ciudades. Entonces,
a veces creo que nos da un poco de miedo el no querer entrar en este conflicto y tiene que ser al contrario, nos tendría que dar gusto poder entrar en este diálogo para que a raíz de ese conflicto y de esa discusión se saquen buenos resultados. Entonces, estos ejemplos que se ven, es bueno que también nosotros entendamos que vienen de un proceso y ese proceso también involucra ese conflicto, que aquí a veces parece que se trata de evitar. Muchos problemas de aquí de la ciudad no se arreglan por tratar de evitar el conflicto. Muchos temas de los mercados, muchos temas del transporte público, por ejemplo, el transporte aquí no se le toca al sindicato de transportistas porque es meterte en una bronca política, pero si no se hace, no va a cambiar. Cierto. Cierto, es también asumir un poco las consecuencias, ¿no? Políticas que eso implica para poder generar bienestar a largo plazo, ¿no? Porque sí es cierto, son, como tú bien dices, muchos grupos son intocables, no importa lo que se haga, en San Cristóbal lo vemos pues con el parque Santo Domingo, el mercado, ¿no? Entonces, yo creo que se ve, son conflictos que vivimos diariamente en nuestras ciudades y los conocemos de fondo, ¿no? Entonces yo creo que un poco ya para ir cerrando esta charla que está súper interesante y que la verdad es que daría para mucho más, pero pues yo creo que para dejar picada a la audiencia y que podamos hacer un segundo conversatorio, ¿no? Ir como tratando de hacer un cierre, me gustaría que ustedes me apoyaran con eso, de hacer un cierre, pensando en eso, ¿no? En qué parte nosotros como ciudadanos necesitamos aportar a nuestras ciudades, como lo que hemos dicho ya, ¿no? Nuestras ciudades son el lugar en el que nos desarrollamos, el lugar en el que vamos a vivir, el lugar en el que van a vivir nuestras familias y no podemos simplemente permanecer ajenos a esta situación que nos está quejando día a día, ¿no? Y que nos va a tocar. Si queremos llegar, pareciera una utopía, ¿no? Pareciera ver esas ciudades, como tú dices, Willy, preciosas en una postal, o que dices, no manches, y dices, no, yo no voy a llegar a ese lugar, ¿no? Mi ciudad no va a llegar a ese lugar, pero no va a llegar porque tampoco nosotros no estamos presionando el botón de, oye, tenemos que llegar allá, oye, yo también voy a hacer mi parte, oye, voy a hacer mi colectivo porque entonces voy a lo mejor a unirme con el otro, o a lo mejor voy a entrar en una discusión para que esa discusión pueda llegar al Congreso a que puedan legislar y pueda haber presupuesto para tal o cual cosa, ¿no? Entonces, es eso, entendemos perfectamente bien lo que ustedes traen ya de estudio, ¿no? Las ciudades sustentables requieren de esfuerzos compartidos, ¿no? Requieren de alianzas entre todos los que estamos integrando las ciudades, ¿no? Entonces, ¿cómo cerramos con esta charla? ¿Qué propuestas podemos hacer para hacer que nuestras ciudades sean cada día mejores? Ustedes ya han dicho varias, pero ¿cómo quisieran cerrar esta charla, no? Ali. Bueno, yo quisiera tratar nada más dos puntos como para cerrar, que son muy importantes, ya que como también menciona Willy, digamos, el parque, la materialidad, la vialidad, materialmente no es el espacio público, porque el espacio público, que también ya había hablado de ello, es una producción social, no es un lugar de comunicación, de práctica, y eso es lo relevante. Sin embargo, es también importante el estar pendiente de nuestra materialidad, porque pues se construye a partir de una ideología dominante, no algo hegemónico. A pesar de pues, que la materialidad pues, no es lo principal, ¿no? Quizá en el espacio público, porque es la acción social, es la práctica social, tenemos que estar pendientes de cómo se edifican las materialidades, ya que comenzamos a interiorizarlas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy aceptando y viviendo ciudades que van a priorizar, por ejemplo, la habilidad para el automóvil a partir de su materialidad. En Tuxtla Gutiérrez tenemos ejemplos clarísimos. El parque de Cañahueca, a la mitad está dividido por una vialidad, bueno, como a las 3/4 partes del parque, ¿no? La construyeron en los últimos años. ¿Qué está diciendo ahí? Que el carro es quien tiene el privilegio del espacio público. Dos, se apasiona, tiene dos vialidades en su interior. ¿Qué quiere decir esa materialidad? Que yo como peatón, mis pasos no son considerados, están considerados el transitar del automóvil por espacios públicos que son para el disfrute y el uso colectivo. Entonces, esta materialidad también es la expresión de cómo vamos construyendo las ciudades, ¿no? Y bueno, como segundo punto sería, yo siempre he pensado que la historia de las ciudades, ¿no? Pareciera que hubiese un ciclo de evolución urbana.
y bueno, yo creo que hay que terminar ya con este como aparente ciclo, ¿no? Donde las ciudades comenzamos por buscar la racionalidad económica, el crecimiento económico, la competitividad urbana, ¿no? Que es lo que se habla. Eh, y bueno, hasta llegar a un punto en donde nos consumimos ya todo, ¿no? Porque de alguna manera también es la historia de las ciudades europeas, la industrialización, el desarrollo económico, ¿no? Y llegaron a un punto en donde dijeron, ups, ya no tenemos nada, ¿no? Y vamos a pensar en cómo volver a ser ciudades, ¿no? Eso pareciera como un ciclo de las ciudades, por ejemplo, en Chiapas, ¿no? Todos queremos mejorar la economía, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que ya hay que comenzar, ¿no? ¿no? O sea, no tener que cerrar el ciclo y de llegar a un punto en donde no podamos regresar, sino que comenzar como desde hoy, pues a proteger la vida en la ciudad, ¿no? El habitar, el saber pues también que es necesaria la participación, porque pues la ciudad es una conquista diaria, ¿no? Como nos mencionaba Willy, a partir de lecturas como Janet Jacobs, como Lefebvre, entonces esos autores van comenzando a decir, tenemos que luchar diariamente, es una conquista, hasta dar un paso afuera de tu casa y tener el acceso a una vialidad, a un parque, es una conquista, es una lucha, ¿no? Que tú, digamos, te vas ganando, te vas, a partir de tu participación, de la formación de asociaciones, de organizaciones, etcétera, ¿no? Y bueno, yo quisiera cerrar con eso, ¿no? De que no esperar a acabar los recursos económicos, naturales, etcétera, sino que empezar después desde hoy, ¿no? Esta lucha por el habitar y la conservación de la naturaleza, la conservación del ambiente y de las prácticas urbanas históricas, la conservación del habitar, de una nueva formación, ¿no? De una nueva formación urbana, de una nueva forma de ver la vida urbana y de conservar nuestro hábitat. Eso sería mi participación. Gracias, Alejandra. Willy, ¿cómo cierras? Eh, no, pues ¿Cómo muy acabas la carrera? simple, ¿no? Creo que es un poco tomando también la idea que desde que hemos platicado todo el tiempo de la idea de la revista, ¿no? Que creo que hasta en el nombre viene, ¿no? Que creo que lo importante aquí es que siempre nos cuestionemos las cosas, ¿no? O sea, en el tema de la ciudad, hagamos esta pausa en nuestra cotidianidad del día a día entre ir al súper, ir al, no sé, a dejar a los niños a la escuela y nos preguntemos si realmente tenemos la ciudad que merecemos, ¿no? Y que pensemos si realmente estamos haciendo algo para cambiar esta realidad, ¿no? O estamos dejando que la misma que este tipo de cosas sigan sucediendo, ¿no? O sea, creo que un poco la revista hace un llamado a hacer esta reflexión y hace un poco el llamado a ponernos un poco a pensar, ¿no? Sobre si realmente lo que está pasando es la realidad que nosotros queremos, ¿no? Y me parece que en cuanto al tema de la ciudad, pareciera, o bueno, en común, muchas personas tienden a no involucrarse, ¿no? Cuando la ciudad nos involucra a todos, ¿no? O sea, la ciudad la construimos todos y si bien habemos personas que nos dedicamos a esto porque nos gusta, o sea, en cuanto a nuestra opinión, la opinión de nosotros va de la misma que cualquier persona, ¿no? Entonces, no habemos personas que estamos en otro eslabón o en otro nivel, así como en las autoridades, ¿no? O sea, hasta el ciudadano presidente, por eso se llama ciudadano presidente, porque antes de ser presidente es ciudadano. Y, y creo que eso es lo que nos deberíamos de cuestionar nosotros cada que tengamos que ir a pagar el refrendo de la placa del coche, cada que tengamos que ir a pagar el predial, cada que pagamos nuestro recibo de agua o que, no sé, vamos en la calle y vemos una fuga de agua o vemos que el colectivo va muy lleno y vemos que está lleno de tráfico y cada quien ve en su coche, nos empecemos a preguntar por qué pasan estas cosas, ¿no? Si realmente nos merecemos que estén pasando. Y yo creo que esto, o sea, por una parte que la ciudad actualmente con estos proyectos que han estado sucediendo sea un caos, creo que es bueno porque sí ha hecho, bueno, yo sí me he dado cuenta que la gente ha empezado a cuestionarse muchas cosas, o sea, el hecho del surgimiento de estos colectivos que están empezando a tomar cada vez más auge, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Ya la gente se está empezando a cansar de esta manera de hacer ciudad tradicional que viene de hace 70, 80 años, ¿no? Y creo que nosotros como ciudadanos merecemos bueno, merecemos que la ciudad sea diferente, pero también estamos involucrados, ¿no? Entonces, pues yo creo que el mensaje para quienes nos escuchan y nos ven, pues sería este, ¿no? O sea, la ciudad no es algo no es algo ajeno, es algo de todos.
y que entre más nos involucremos, mayores cambios vamos a ver más pronto, ¿no? Porque tampoco es que los cambios sean a 20, 30 años. Pueden ser a 20, 30 años si no nos involucramos, pero pueden ser en 2 o 3 si nos involucramos. Entonces, esto es algo que hacemos todos y que no debemos de dejarlo de ver, ¿no? Claro, claro, Willy. Pues nada, yo agradeciéndoles a los dos por su participación súper, súper valiosa. Este conversatorio, esta mesa de diálogo creo que fue muy interesante. Creo que para los que nos ven, los que nos están escuchando, seguramente va a dejar mucha reflexión, ¿no? Es eso, yo creo que cerraría esta parte con esa reflexión que tú dices, Willy, esa reflexión que hace Alejandro también. ¿Qué tipo de ciudades queremos? ¿No? ¿Dónde quiero vivir? ¿Qué tan bien me siento en mi ciudad? Lo pensemos todos los días, cada vez que salimos. ¿Qué tan bien me siento en mi ciudad? ¿Cómo es que la quiero vivir y hacia dónde quiero llevarla? ¿No? Y eso, involucrémonos. O sea, no solo en una o en otra decisión, involucrémonos siempre. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de exigir, podemos exigir lo que requerimos y lo que deseamos. Si no lo exigimos, entonces efectivamente estamos confirmando que tenemos las ciudades que merecemos, ¿no? Entonces, continuemos en esta lucha diaria, cotidiana, que implica salir a las urbes y entonces empecemos a actuar, a formar comunidad y a formar gobierno también, ¿no? Porque nosotros también formamos gobierno. Y pues muchas gracias a ambos. Yo nada más quiero cerrar, agradecerles su participación en el conversatorio, su participación en la Neurona 15. No se la pierdan, no se pierdan, amigos, los que nos están viendo, nuestros artículos, los artículos de estos dos brillantes muchachos jóvenes que traen aquí sus artículos sobre el parque, que están hermosos, muy bien ilustrados también. Nos gustó mucho la ilustración que les hicieron ambos. La ilustración que hiciste, Willy, de verdad está también fenomenal. Ay, Dios mío, no sale el que quiero que salga, pero bueno, tienen que verla. Búsquenla en Cafetería Esquimul, por favor, para que puedan ver qué tan chulo quedaron ambos artículos. Aquí está el de Joyomayu. Gracias. Muy bonito, Ya muy bonito. miren la revista, tiene muchos temas, ¿no? Interesantes para no aburrirse, desde cuestiones de opinión, artículos más científicos, todos los temas. Los Entonces es una invitamos. revista bastante entretenida y bastante, pues, para generar conocimiento también. Está muy padre. ¿No? Generar reflexión, hagamos sinapsis, como decimos, a sinapsis, porque de ahí viene todo, ¿no? De la comunidad, de que podamos conectarnos y de ahí poder sacar un montón de cosas. Pues nada, muchas gracias a quienes confían en nosotros, como siempre, a nuestros anunciantes. ARC, que en esta ocasión está aquí en la portada, Cafetería Esquimul, que nos tienen ahí siempre día, tarde, noche, si nos quieren leer y tomarse un buen café, ya saben que ese es el lugar. A Casa, al ecodeportivo, que la verdad está fenomenal, deben de ir a pasarse un rato muy, muy padre, es un ecodeportivo, así que está en medio de un paraje natural y se divierte uno bastante, ¿no? Y pues muchas gracias, obviamente avanza sólido, gracias. Y pues muchas gracias a todos ustedes que nos ven, que nos escuchan, háganos llegar sus dudas, háganos llegar sus preguntas, nosotros se las hacemos llegar con mucho gusto a nuestros dos compañeros que estuvieron hoy con nosotros. Y también les contestamos ahí por el chat, ¿no? Y pues nada, hagan sinapsis, cuídense mucho, muchas gracias. Gracias a Sergio que estuvo en los controles. No sé si quería intervenir, pero pues ya no le di la palabra. Gracias. Saludos. Gracias, nos vemos. Adiós. Gracias.